¿Es Venezuela un lugar donde solo venden imitaciones barata? Una joven alemana, criada en un entorno estricto, aterrizó cierto verano en este país tropical. Tras una larga separación, finalmente se reencontraba con su padre. Aunque el paisaje de esta tierra extraña la desconcertaba, en lo profundo de su corazón rebosaba de orgullo por el Baumkuchen, ese gran legado tradicional de su tierra natal. Sin embargo, esa convicción estaba a punto de ser desafiada de una manera que ella jamás imaginó. Lo que descubrió en una tienda, una de esas cadenas omnipresentes en el país, hizo que todo su interior se revolviera. Era un producto que, generación tras generación, había sido el símbolo del orgullo de la pastelería tradicional alemana. El nombre en el empaque, los ingredientes, el precio y el lugar de venta. Al sentir que su amor propio era pisoteado, una furia ardiente se encendió en su pecho. Pero la historia no termina simplemente en ira. ¿Qué era realmente ese dulce que vio? ¿Y qué cambios traería a su destino? Echemos un vistazo a esta historia. El aroma del Baumkuchen es el olor del abuelo. En la pastelería del abuelo, en el centro de un antiguo pueblo alemán, siempre flotaba el aroma a leña quemada y el dulce y rico olor de los huevos y la mantequilla. Desde pequeña, la niña observaba la espalda de su abuelo trabajando diligentemente. Esas manos cubiertas de cicatrices de quemaduras sostenían con suavidad la vara del pastel que giraba lentamente. Cada movimiento del abuelo era una lección silenciosa que se grababa profundamente en su corazón. Eso era el espíritu del artesano. El Baumkuchen es el rey de los pasteles, solía decir el abuelo. Esa frase contenía tanto orgullo como advertencia. Para el abuelo, que nunca pasaba por alto ningún paso en la elaboración, hacer pasteles no era solo un trabajo, era un arte. La niña creció guiada por esa imagen y aprendió que el Baumkuchen es el símbolo de un espíritu inquebrantable. En un rincón de la pastelería reposaba un grueso recetario. En él se registraban con asombroso detalle desde las materias primas permitidas, los aditivos prohibidos, hasta el método de mezcla y el tiempo de horneado. Alemania tiene normas estatales para proteger la forma de hacer el Baumkuchen. Está prohibido usar grasas que no sean mantequilla, está prohibido el polvo de hornear, y la cantidad de huevos debe ser el doble que la de harina. Si no se cumplen estas reglas, no tiene derecho a llamarse Baumkuchen. Aunque ella no era pastelera, absorbió naturalmente ese orgullo por el sabor. Para ella, el Baumkuchen no era un simple postre, era el símbolo de su hogar y todo lo que su abuelo había creado en su vida. Al entrar a la universidad, la chica eligió la carrera de Ciencias de la Alimentación en Alemania. En el laboratorio, rodeada de teorías y datos todos los días, sentía que nada se comparaba con la calidez de las manos del abuelo. Por mucho que avanzara la tecnología, el aura de aquella pastelería era algo que nadie podía imitar. Un día, en un paquete que le envió su mamá, venía un pequeño trozo de Baumkuchen con una nota breve: este verano vas a Venezuela, ¿verdad? Llévale esto a papá para que no olvide el sabor de casa. Al oler el aroma de ese pastel en el empaque al vacío, los recuerdos brotaron de golpe, la dulzura del pastel recién horneado, el humo en la pastelería y el tacto de las manos del abuelo. Guardó con cuidado ese trozo de pastel en su maleta, decidida a partir hacia Venezuela. No era un viaje turístico cualquiera, ni era por curiosidad, era para ver a su padre, que vivía solo en aquel país. Ella aún no sabía que, en esa nación, los valores que había defendido toda su vida estaban a punto de ser sacudidos violentamente. En el momento en que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, lo primero que surgió en la mente de la chica fue que era bueno haber llegado, pero no era la emoción que esperaba. Al contrario, una tensión indescriptible se apoderó silenciosamente de su corazón. Este viaje durante las vacaciones universitarias de verano podría parecer una gran aventura para otros, pero para ella era un viaje extremadamente simple y personal. Su único objetivo era pasar tiempo con su padre,
que trabajaba solo en Caracas. No planeaba visitar sitios turísticos ni tenía un anhelo especial por la cultura venezolana, solo quería ver a su padre sano. En la sala de llegadas, una sonrisa familiar apareció ante sus ojos. Su padre estaba más bronceado, pero su rostro conservaba la misma expresión amable que tenía en Alemania. Se acercó y tomó la maleta de sus manos. «¿Por fin llegaste? ¿Cansada del viaje?» Para nada, fue más tranquilo de lo que imaginaba. Algunas conversaciones triviales revelaban el tiempo que habían estado separados, pero aún así, el silencio entre ellos traía una extraña sensación de alivio. En el auto, subiendo desde el aeropuerto hacia la casa de su padre, escenas desconocidas aparecían una tras otra. La autopista serpenteaba entre montañas verdes, y al mirar hacia los cerros, veía miles de casas de ladrillo rojo apiladas unas sobre otras, los famosos barrios, que parecían desafiar la gravedad. Incluso las siluetas de los motorizados zigzagueando temerariamente entre el tráfico parecían tener un orden propio dentro de su libertad. La gente caminaba bajo el sol tropical, limpiándose el sudor, saludando con naturalidad a los dueños de los negocios familiares, como si todo allí siguiera reglas diferentes a las de Alemania. Ya en la ciudad, viajando por la autopista Francisco Fajardo, la chica contemplaba el paisaje urbano al atardecer. Las luces de los edificios de oficinas y residencias comenzaban a brillar, reflejándose en el vidrio de la ventana bajo la imponente sombra del Cerro El Ávila. En ese momento, sintió una sutil anomalía en su corazón. Había algo aquí, aunque no podía decirlo, podía sentirlo. La conversación con su padre seguía siendo intermitente, pero no necesitaban forzar las palabras. Poder verse de nuevo y compartir un espacio ya era lo más valioso. Al llegar a casa, cuando se quitó los zapatos en la entrada, se sorprendió por el tacto frío del piso de granito pulido. Es para lidiar con el calor. Al principio no me acostumbraba, pero ahora se siente fresco y agradable, dijo su padre con una leve sonrisa. Mirando desde la ventana de la habitación, las luces de la ciudad parpadeaban en el Valle de Caracas. Era una vista extraña, pero no se sentía para nada opresiva. Esa noche, sacó el Baumkuchen horneado por el abuelo de su maleta y lo puso suavemente sobre la mesa. Aunque aún no había pasado nada, su corazón latía con fuerza, como presintiendo que algo que estaba por encontrar sacudiría silenciosa pero pesadamente sus valores internos. Esa cena con su padre después de tantos años, aunque un poco incómoda, no fue desagradable. ¿Hay algún lugar al que quieras ir mañana?, preguntó el padre. Ella negó suavemente con la cabeza. Solo caminar con su padre y sentir un poco más la atmósfera de este país era lo que quería. Al día siguiente, comer en una pequeña arepera cerca de la estación del metro le dio una sorpresa inesperada. Una arepa reina pepiada rellena de aguacate y pollo, y unas tajadas dulces. Todo eran sabores que probaba por primera vez, pero extrañamente familiares. La comida callejera venezolana quizás no lucía lujosa, pero tenía la singularidad de presentar claramente el sabor original de los ingredientes. De camino a casa, el padre se detuvo y, con mucha naturalidad, empujó una puerta de vidrio. Aquel lugar era un Farmatodo, esa cadena de farmacias y autoservicio que está en todas partes en Venezuela. Al principio ella no entendía qué tenía de interesante, pero al entrar, su pensamiento cambió por completo. Los productos estaban organizados con un orden impecable, algo asombroso. Los empaques coloridos estaban colocados perfectamente. Desde snacks, revistas, artículos de aseo hasta utensilios de cocina, todo estaba empaquetado en ese espacio con un aire acondicionado potente, como si fuera un microcosmos de eficiencia y orden en este país caótico. Entre empaques nunca vistos y marcas desconocidas, cuando llegó a un estante de dulces, un producto la hizo detenerse en seco. Baumkuchen, precio en bolívares, muy barato. Esas palabras yacían silenciosamente en un rincón del estante como si fuera lo más natural del mundo.
Un pastel en una bolsa de plástico transparente con el nombre escrito en una fuente simple. En el instante en que lo vio, una sensación como si le estuvieran desgarrando brotó en su interior. Ese nombre era un símbolo de orgullo que usualmente solo artesanos como su abuelo tenían derecho a usar. Era un postre que requería paciencia para hornear capa por capa, dejando cicatrices de quemaduras en las manos del artesano, y ese dolor ya era parte del sabor. Pero ahora, estaba exhibido allí como una chuchería cualquiera. Su mirada temblaba al fijarse en el empaque. Una mezcla de ira y confusión se agolpó en ella, dejándola sin palabras. No podía soportar que fuera tratado de manera tan ligera y casual. El orgullo del abuelo, la historia de la familia y el nombre que simbolizaba todo eso estaban siendo consumidos de esa forma. No podía apartar la vista de la realidad ante sus ojos. Finalmente, la emoción reprimida se filtró en una frase: ¿qué es esta vaina? ¿Cómo pueden usar este nombre tan a la ligera? Aunque su voz fue suave, estaba llena de un peso exprimido desde el fondo de su alma. El aire en la tienda se heló por un instante. Esa sensación, más que ira, era cercana a la traición. Sus creencias habían sido heridas, los recuerdos familiares manchados, estaba envuelta por esas sensaciones. Sin decir nada más, tomó ese producto y lo puso en la cesta de compras. No porque quisiera probarlo, sino para demostrar si ese pastel tenía derecho a usar ese nombre. La autenticidad en la que creía estaba a punto de ser puesta a prueba. En las manos de la chica, la bolsa de plástico con el pastel temblaba ligeramente. Adentro estaba el enemigo que pisoteaba la tradición en la que ella creía. Pero aún así, no podía soltarlo. El padre, parado a un lado, se rió ligeramente y dijo: «Bueno, chama, pruébalo primero». Pero esa actitud relajada, tan venezolana, la enojó aún más. ¿Es la tradición algo que se puede tratar con tanta indiferencia? Al llegar a casa, todavía no abría el paquete de esa chuchería. Ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. La chica tomó un cartón de leche y bebió un poco, luego se sentó abatida en el piso de granito. Las letras del precio en bolívares sobre la mesa parecían desafiarla silenciosamente. El patrón de anillos que veía a través del plástico parecía tosco, y el color del horneado era desigual. «¿Por qué tengo que comer esta cosa?», murmuró en su corazón. Aún así, no podía tirarlo a la basura. Una voz en su interior le decía que debía probar algo. El sonido de rasgar la bolsa resonó en la habitación silenciosa, y un suave aroma dulce se esparció. Inconscientemente frunció el ceño. Este olor era completamente diferente al profundo aroma ahumado de la pastelería del abuelo que ella conocía, pero tampoco era el olor artificial que esperaba. Era un aroma ligero con una gentileza inesperada. Tomó un pequeño trozo de pastel con la punta de los dedos y lo puso lentamente en su boca. En ese instante, algo se derrumbó dentro de ella. Una textura esponjosa, una dulzura húmeda. Al masticar, podía sentir un sabor suave y nostálgico. Esto no es lo que conozco. Pero está bueno. Tuvo que admitir en su corazón que su lengua se estaba rindiendo ante los principios que defendía. Este hecho le dolió aún más. La imagen del abuelo flotó en su mente. Aquel abuelo taciturno, siempre mirando fijamente los pasteles recién salidos del horno. De niña, le había preguntado: ¿por qué tienen que ser redondos? El abuelo respondió: deben ser redondos. El círculo no tiene principio ni fin, existirá para siempre. Eso es la tradición. Cada vez que recordaba esas palabras, la definición de autenticidad se volvía más clara en su corazón. Pero ahora, la imitación que tenía en la mano sacudía su corazón de una manera increíble. Si el abuelo probara este pastel, ¿qué diría? ¿Se reiría? ¿Se enojaría? ¿O simplemente lo terminaría en silencio y comenzaría a hornear la siguiente capa? Una confusión indescriptible se formó en su corazón.
No era solo curiosidad, sino un pequeño pastel de un país extranjero cuestionando todo lo que ella creía y todo lo que su familia protegía. Pero ella aún no sabía qué significaba esa pregunta. Lo único seguro en este momento era que ya no podía vivir apoyándose solo en el orgullo como antes. ¿Qué es la tradición en realidad? Esta pregunta comenzó a resonar en su mente. Todo lo que creía estaba en la pastelería del abuelo. El calor del horno de leña, el color del cuerpo del pastel cambiando con cada capa horneada, el tiempo y esfuerzo acumulados con los anillos, el sudor del artesano y, lo más importante, el orgullo del que hablaba el abuelo. Para ella, todo eso era la tradición. Por eso sintió una ira tan fuerte cuando vio el Baumkuchen en el Farmatodo. La emoción que surgió entonces fue el instinto de proteger algo importante. Pero, ¿y si ese supuesto enemigo era aceptado por su propia lengua? ¿Y si los valores que había defendido se tambaleaban solo por un bocado? Era un hecho difícil de aceptar. A la mañana siguiente, abrió su cuaderno sobre la mesa. La mano que sostenía el bolígrafo temblaba levemente. Luego escribió en el centro de la página, la tradición es proteger o aceptar. Esa línea flotaba en el papel en blanco. Escribió al lado, de que estoy realmente enojada ahora, pero no encontró respuesta. Ya fuera ira, tristeza, sentimiento de traición o la terquedad de no querer admitir la realidad, solo podía mirar fijamente ese papel. El sabor del abuelo tenía peso, era la proporción dorada de huevos, azúcar y mantequilla fusionada con su vida. El tiempo dedicado a hornear capa por capa, todo eso creaba un sabor único. Por el contrario, el pastel que encontró en la tienda venezolana era extraordinariamente ligero, como si le importara más la delicia del momento que la historia o la razón. No intentaba imitar la tradición, no enfatizaba el respeto, sino que se integraba naturalmente en la vida cotidiana. Eran completamente diferentes, ¿pero estaba eso mal? Se preguntó. La tradición no se sostiene solo por la técnica o el tiempo, sino que también tiene que ver con el clima, los ingredientes, la cultura y, lo más importante, los sentimientos de las personas que lo prueban. Los diferentes contextos de Alemania y Venezuela daban vidas distintas al mismo postre. Si era así, tal vez no era una imitación, quizás solo era otra respuesta correcta nacida bajo una cultura diferente. Pero en su corazón había una parte que quería pensar así y otra que se negaba a aceptarlo. Cada vez que pensaba en la pastelería del abuelo, en su figura firme y directa, su corazón flaqueaba. No dudes, la tradición debe ser protegida. Esa voz parecía sonar desde lo profundo de su ser. Pero, de hecho, su corazón ya se había movido, y no era un movimiento desagradable, al contrario, estaba lleno de la sensación de que su visión del mundo se expandía. Empezó a sentir que en esa sensación había una pizca de esperanza. Quizás la tradición no se trata de cerrarse en uno mismo. Ese pensamiento germinó en su mente. Si el abuelo probara ese pastel ligero y suave, ¿qué pensaría? Tu lengua es realmente honesta, mijita. Sintió que el abuelo probablemente diría eso y luego le acariciaría la cabeza suavemente con sus grandes manos. Escribió un pequeño párrafo en una esquina del papel. Debo pensarlo más. Aunque aún no tenía respuesta, esa duda ya había comenzado a impulsar algo dentro de ella. Eso lo podía sentir claramente. Papá te va a llevar a ver el auténtico, dijo su padre, y la llevó a una pastelería discreta pero elegante en un centro comercial de lujo en el este de Caracas. En la vitrina de vidrio, varios pasteles se exhibían como joyas, y en el centro, había Baumkuchen coloridos, mostrándose con orgullo. Casi se olvidó de respirar. Era completamente diferente a las obras del abuelo que ella conocía. Dentro de los anillos que debían ser dorados, se intercalaban capas púrpuras y rosadas, como si fueran de guayaba o frutas tropicales, pareciendo una obra de arte. Pero al mismo tiempo, la corteza estaba horneada de manera uniforme y lisa,
impecable. Aquí es la colonia, dijo su padre. El nombre le resultó familiar. Él asintió y solo dijo que era una tienda antigua fundada por un artesano alemán llamado Hans, que había bajado de la colonia Tovar a la capital. Ese origen hizo que sintiera que algo resonaba en lo profundo de su memoria. En el estante de la pastelería del abuelo había un viejo recetario, y le pareció haber visto una referencia a los alemanes de la montaña en Venezuela en algún rincón. Los postres que veía a través del vidrio conservaban el aire de la tradición, pero tenían libertad en la forma. Guayaba, frutas locales. ¿Realmente se vende esto en nombre de la tradición? No añadas cosas innecesarias, los anillos deben ser puros. La voz obstinada del abuelo resonaba en su mente, haciendo que la comisura de sus labios se contrajera levemente. Quiero el sabor clásico. Aunque su voz fue débil, estaba llena de determinación. Su padre entrecerró los ojos con ternura y eligió el sabor de guayaba. Poco después, 2 platos fueron colocados sobre la mesa de vidrio. Uno tenía el Baumkuchen dorado tradicional que ella eligió, el otro, el de sabor a guayaba, con tonos rosados suaves. El aroma que flotaba de ambos pasteles era similar pero claramente diferente. Ella miraba fijamente el plato ante sus ojos. El Baumkuchen transformado en algo demasiado hermoso. Esa imagen hacía que la definición de tradición en su corazón fuera cuestionada nuevamente. Aunque no podía obtener una respuesta inmediata, antes de meter el cuchillo, sabía que lo que estaba a punto de ser probado no era solo el sabor, sino todo lo que había creído hasta ahora. Sobre la mesa, los 2 platos de Baumkuchen se enfrentaban, como si mantuvieran una conversación silenciosa. La chica cortó lentamente con el cuchillo el pastel de sabor clásico frente a ella. En ese momento, sintió una pequeña resistencia en la punta de los dedos. Era muy similar a la solidez de las capas del pastel que había sentido innumerables veces en la tienda del abuelo. Casi contuvo la respiración viendo cómo el cuchillo se deslizaba suavemente por el cuerpo del pastel. El corte era liso e impecable, las capas se apilaban hermosamente formando los anillos. Era bello, pero tan perfecto que se sentía distante. Tomó un pequeño trozo con el tenedor con cuidado y lo llevó a su boca. El aroma dulce se expandió en su paladar. Al masticar, la capa exterior era ligeramente crujiente y el interior se deshacía húmedo y suave en la boca. Se acerca mucho al sabor del abuelo, pero es más suave. Se sorprendió de sus propias palabras. La preocupación de que su orgullo se derrumbara se disipó gradualmente. Respiró hondo. En lugar de dejar caer las lágrimas, eligió aceptar en silencio el cambio que ocurría en su interior. Esto no era imitar el sabor del abuelo, sino una prueba de respeto hacia la tradición que él protegía. Había echado raíces en esta tierra venezolana y estaba siendo interpretado a su manera. Ya fuera el aroma, el sabor o la textura, todo contenía el deseo de hacer feliz a alguien. En la pastelería del abuelo, proteger la tradición lo era todo, cambiar la receta heredada equivalía a perder el orgullo. Pero este pastel era diferente. No era un cambio, era una expansión, pensó. Su padre no dijo nada, solo probaba en silencio su Baumkuchen de guayaba. Quizás él también sentía algo. El silencio entre los dos valía más que 1000 palabras. Solo un pastel había cambiado definitivamente algo dentro de ella. Ese momento en que una creencia firme de que tiene que ser así se afloja un poco. La tradición no es solo proteger, sino comprender, aceptar y construir un puente hacia el futuro. Esa idea se grabó suavemente en su corazón. En la atmósfera tranquila de la tienda, la mirada de la chica fue atraída hacia un punto. Era la foto de un hombre, decorada sencillamente detrás del mostrador. El hombre en la foto vestía un traje oscuro con un aire clásico. Debajo de la foto había una pequeña placa, Hans Müller.
Un empleado mayor se acercó y explicó con tono amable que Hans fue un alemán que llegó a Venezuela a mediados del siglo XX y, por cosas del destino, se estableció aquí. No solo horneaba Baumkuchen, sino que integraba cuidadosamente los sabores estacionales y la cultura de los venezolanos en sus postres, usando frutas como la guayaba o el cacao local. No era alguien que destruía la tradición, ni alguien que la protegía obstinadamente, sino una persona que construía puentes culturales en silencio. La chica se quedó atónita. La espalda del abuelo y la foto de Hans se alternaban en su mente. Si estas dos personas se encontraran, ¿de qué hablarían? Tal vez, incluso sin palabras, podrían entenderse a través del tacto memorizado por sus manos. Si el abuelo conociera a este hombre, ¿qué diría? Esta pregunta venía del corazón, sin ironía ni lástima. Conocer la historia de este hombre llamado Hans hizo que la definición de tradición en su corazón comenzara a cambiar poco a poco. La tradición no es un muro sólido, sino que, como los anillos de un árbol, tiene la elasticidad suficiente para soportar el viento, la lluvia y el tiempo. No se mancha con lo extraño, sino que se superpone a ello formando una nueva capa. El Baumkuchen que echó raíces en una tierra extranjera tenía detrás la historia de un hombre alemán que confió silenciosamente la tradición al futuro. Ya no había ira en su corazón, en su lugar, había una emoción indescriptible. Este país no solo imitaba, sino que era un lugar que sabía aceptar, experimentar, digerir y finalmente convertir lo ajeno en su propia cultura. Finalmente, comenzó a comprender la fuerza oculta de Venezuela. La tarde antes de regresar a su país, la chica paseaba sola por el área de recuerdos en el aeropuerto. Entre la deslumbrante variedad de regalos, su mirada fue atraída nuevamente hacia el mismo lugar. Aunque dudó por un momento, su mano se extendió hacia aquel Baumkuchen que había visto en el Farmatodo. Eligió el de sabor a guayaba, con su empaque de un tono rosado pálido. Aquel color que una vez la hizo sentir fuera de lugar, ahora la atraía profundamente como símbolo de la cultura venezolana. De vuelta en casa de su padre, cuando estaba sola preparándose para abrir el empaque de la chuchería, una frase casi se le escapa, esta cosa. Pero antes de terminar, le dio un mordisco. El aroma de la guayaba se expandió, el sabor gentil se entrelazó con una dulzura cálida en su lengua. El cuerpo del pastel, apilado capa por capa, parecía tejer juntos los valores diferentes de Venezuela y Alemania. Suspiró suavemente. Aunque no desearía que el abuelo hiciera un pastel así. Esto, en sí mismo, también es excelente. En ese momento, sintió que algo dentro de ella había cambiado. El orgullo heredado del abuelo seguía profundamente en su corazón, pero al añadir una nueva perspectiva, pudo ver un paisaje que nunca antes había visto. La tradición no es solo proteger el pasado, sino expandir sus límites a través del esfuerzo y el respeto de algunas personas, transmitiéndose finalmente en nuevas formas. Eso fue lo que aprendió en este país, y ahora, en su corazón, también se había grabado un nuevo anillo. Aunque fuera diferente a los anillos del abuelo, seguramente podrían coexistir. El viaje terminó silenciosamente, pero este fue su primer paso firme.